Buenas tardes, personitas que me acompañan aquí en esta su casita. Las personas que se van a conectar a través de la plataforma Zoom y todos los que van a ver esta actividad a través de YouTube. Mi nombre es Lenny de Rafaelano, del Grupo de Enseñanza Interna Metafísica El Salvador, transmitiendo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, este sábado 13, no, 26, ¿24? 23, 23 de marzo, ahí me quedó mala la fecha. Entonces, 23 de marzo. Bueno, le estamos dando continuidad a este curso que es el curso Biblia, la interpretación metafísica de algunos pasajes así muy sonados de este magno libro, ¿verdad? De la enseñanza que es la Biblia. Y nosotros pues estamos utilizando este libro del profesor Rubén Cedeño denominado Biblia. Aquí están los principales pasajes del Antiguo Testamento que le hemos estado dando interpretación como más profunda, que es lo que se le domina la técnica Pesher, ¿verdad? O interpretación metafísica de algunos pasajes de la Biblia. Hacemos siempre el énfasis de que estos historias o cuentos o relatos que aparecen en la Biblia pudieron haber sido reales o también ficticios, pero todos ellos, así como los personajes que aparecen en la Biblia, pues son estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Bueno, estas últimas semanas hemos estado viendo lo que son los salmos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se recuerda qué significa salmos? Cantos, alabanzas, ¿verdad? Oraciones, plegarias. Y decíamos que salmos hay de muchas, lo vamos a decir de muchas clases, de muchos tipos. ¿De qué tipo es el Salmo 91? ¿O para qué nos sirve, para qué nos ayuda a tomar conciencia en qué? Okay. Ok, el Salmo 91, ¿verdad? Decíamos que era de protección, básicamente, ¿verdad? Que nos protege de cualquier situación, ¿verdad? Que nosotros nos podamos tener miedo o que estemos pensando que algo raro o negativo anda por ahí, ¿verdad? El Salmo 23, pues lo dimos en dos actividades, ¿verdad? No sé si tuvieron oportunidad de verlo, ¿saben de qué se trata el Salmo 23? Ujú. Cuando ven la Provisión, oveja y el pastor de provisión. de provisión, ¿verdad? ¿Y cómo comienza? ¿Cómo comienza el Salmo 23? Dios es mi pastor, nada me falta, ¿verdad? En verdes prados me hace reposar y ahí va, ¿verdad? Todo una historia, ¿verdad? Lo compartimos en dos actividades porque en la primera actividad pues hubo bastante interés, una persona estuvo ahí haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Y se nos extendió la actividad en dos. Pero es importante también, ¿verdad? Que la volvamos a repasar y entender esto, ¿verdad? De que estos salmos pues nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A superar alguna situación. Y pues hoy vamos a ver el Salmo 51. ¿Saben ustedes de qué trata el Salmo 51? Dijimos que hay tres salmos principales, ¿verdad? El 91, lo voy a decir de mayor a menor, 91, 51, 23, ¿verdad? O 23, 51 y 91, ¿verdad? El 23 es provisión, el 91 es protección y el 51 es de perdón. ¿Verdad? Ahí vamos a ir viendo. También tienen relación con nosotros, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando pedimos, pues no pedimos solo una cosita, ¿verdad? Pero entender esto, ¿verdad? Que el 51 es de perdón, básicamente. Bueno, ahí vamos a ir haciendo la actividad entre todos. Y aquí pues les vuelvo a dejar, ¿verdad? Los sitios, la página web y los libros que estamos utilizando de base para estas actividades. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es la actividad. Ah, y aquí les había puesto, ¿verdad? Los tres salmos, ¿verdad? Que son los más sonados en las iglesias, ¿verdad? Independientemente de la denominación en la que nosotros pues estemos desenvolviendo, desarrollando, ¿verdad? Nuestro ser interno. No importa dónde vayamos, ¿verdad? Siempre vamos a ver estos salmos, ¿verdad? Y aquí en metafísica pues también es importante que los veamos, para que los entendamos y que los estudiemos a profundidad para entender qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo y tomar conciencia de estas frases, ¿verdad? Que la idea es que sí lo conozcamos, ¿verdad? Sí, tal cual, ¿verdad? Como dicen intelectualmente, ¿verdad? Leerlo, conocerlo, pero después quedarnos concienciando, ¿verdad? Meditando en alguna frase que nos haya hecho, que nos quede sonando, ¿verdad? Como eco ahí en nuestra mente, ¿verdad? Y esa frase, pues, afianzarla y saber de que tenemos muchas herramientas y los salmos
son también una herramienta muy valiosa que tenemos que tomarla en cuenta para solucionar nuestras situaciones, porque de eso se trata, ¿verdad? Entender todo esto, ¿verdad? Traerlo a la práctica, ¿verdad? Concienciarlo, traerlo a la práctica y que esto pues se vea, ¿verdad? Se manifieste pues lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Bueno, ahí estaban, ¿verdad? Los tipos o clases de salmos que existen, ¿verdad? De alabanza, dice, de gratitud, de bendición, de protección, de piedad y muchos asuntos más. Bueno, comenzando, ¿verdad? El Salmo 91, ¿verdad? Es conocido como el miserere, ¿verdad? O el Salmo del perdón, el salmo de la transmutación y el salmo de la redención, ¿verdad? Todos los que estamos encarnados, ¿verdad? No podemos decir que nunca hemos cometido un error, ¿verdad? Que es lo que en las iglesias se le denomina el pecado, ¿verdad? Pero es un error, ¿verdad? Es que erramos en alguna cosa, ¿verdad? Actuamos de mala manera, ¿verdad? Y a veces con conciencia o sin conciencia, ¿verdad? Pero todos los que estamos encarnados tenemos, como dicen, ¿verdad? Una cuentita por ahí, ¿verdad? En signo negativo, ¿verdad? Que esa tenemos que irla saldando, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Y a nosotros en la metafísica, pues nos han enseñado, ¿verdad? Esa poderosa herramienta que es la ley del perdón y la llama violeta, ¿verdad? Pero con esto del Salmo 51 y entender profundamente a lo que se refiere, pues nos va a ayudar aún más, ¿verdad? Bueno, y ahí dice, ¿verdad? Se puede rezar o invocar, decretar, dice, 7000 veces, 1000 el Salmo 51, ¿verdad? Arrepentido de corazón, ¿verdad? Ante todo error o torpeza. A cada momento cometemos errores, ¿verdad? De algunos somos conscientes y de otros no. Por eso es que se nos sugiere, ¿verdad? En la metafísica que todos los días en la noche, antes de quedar totalmente dormido, ¿verdad? Que hagamos una introspección, ¿verdad? Desde el último momentito en que nos estamos acostando, ¿verdad? Para atrás, digamos, desde que nos estamos, digamos, lo último que hicimos fue acostarnos, desde ahí, ¿verdad? Para atrás, para atrás, para atrás, ¿verdad? Hasta el momento en que te levantaste. Y en ese análisis que uno hace, siempre encuentras algo, ¿verdad? O una palabra dura que le dijiste a una persona, o que le contestaste mal a otra, y a veces no, la boca, ¿verdad? No nos condena, o también a veces solamente las muecas, ¿verdad? Los gestos que hacemos con las manos, con la cara, ¿verdad? Y todo eso, y entonces ahí, pues, si tenemos una manera consciente de verlo, nos vamos a dar cuenta de que hemos cometido un error, ¿verdad? Y hay que pedir perdón, pues hay que ir, como dicen, saldando día a día todos esos errores que cometemos, ¿verdad? Y eso es de los que nos damos cuenta, pero y todos los cuentón que traemos desde vidas anteriores, ¿verdad? Que no los conocemos, ¿verdad? Aunque no sepamos qué es lo que hayamos hecho de malo, ¿verdad? Pero tener esa conciencia de estar pidiendo perdón, ¿verdad? Constantemente, porque aquí no hay nadie que sea santito, ¿verdad? Los santitos todos están ya ascendidos, ¿verdad? En otros planos de conciencia, en otros estados de conciencia, en otros planos de evolución, pero nosotros que estamos encarnados, todos tenemos cuentas que ir saldando, ¿verdad? Y mientras más rápido vayamos tomando en cuenta todo esto y cómo ir, digamos, ¿verdad? Saldando como dice, saldo en rojo que tenemos por ahí, ¿verdad? O sea, mejor, ¿verdad? Así vamos a ir tomando conciencia de todo esto. ¿Tienen alguna consulta o algo que agregar sobre esta parte? ¿Verdad? Es para transmutar, ¿verdad? El salmo de la redención, el salmo del perdón. ¿Se comprende eso? Sí. ¿Verdad? Cuando ya les pregunten qué es el Salmo 51, pues tienen que saber el miserere, ¿verdad? El Salmo del perdón. Nosotros, ¿verdad? La semana pasada, o esta semana fue, que fuimos a la basílica, ¿verdad? Esta semana fue, ¿verdad? Que fuimos a un concierto, ¿verdad? Polifónico de música sacra. Pues eso fue bellísimo. Allí cantaron el Salmo 51, pero no le dicen 51, sino que el miserere, ¿verdad? Ahí salió esa melodía, ¿verdad? O sea, se nos puso la piel de gallina, ¿verdad? Y ni sentimos por qué fue, ¿verdad? Pero fue bellísimo, ¿verdad? El Coro Nacional del Salvador, pues anda, ¿verdad? En las principales iglesias de acá de San Salvador, ¿verdad? Haciendo ese evento, ese acto, ¿verdad? Para que de alguna manera, pues toda esa radiación, ¿verdad? Nos vaya penetrando en nuestro cuerpo etérico, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues ahí vayamos nosotros tomando conciencia de todo esto, ¿verdad? Inconscientemente, porque no sabíamos, ¿verdad? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Tienen algo que acotar o estamos bien? Seguimos al siguiente. Bueno, ahí va, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que este salmo específicamente lo escribió el rey David, ¿verdad? Porque se dice de que él estaba enamorado, bueno, le gustaba Betsabé, ¿verdad? Pero ella estaba casada.
y hizo algo dañino él, ¿verdad? Algo erróneo, pues, que como cualquiera le puede pasar, ¿verdad? No de esta índole, pero de otras también. Entonces él mandó al esposo de Betsabé adelante, ¿verdad? En la lucha, ¿verdad? Para que, pues sí, fuera aniquilado, ¿verdad? Y así poderse casar con Betsabé. Cuando veamos al rey David, ahí vamos a ver ciertas cositas, ¿verdad? Que hizo este rey, ¿verdad? Que es el padre de Salomón, ¿verdad? El rey sabio Salomón. ¿Verdad? Pero David, pues sí, ahí, ¿verdad? Como todo ser humano, ¿verdad? Hecho de carne, huesos y pues sí, le corre sangre por las venas, o sea, comete errores también, ¿verdad? Entonces él, arrepentido de lo que había hecho, ¿verdad? Escribió este salmo. Entonces tiene esa conciencia, ¿verdad? De que él se arrepintió de ese daño que había hecho. Sí, se comprende. ¿Para qué quedara viuda? Dice, y poderse casar con ella, porque dicen que era una mujer muy hermosa, ¿verdad? Y entonces él la veía desde lejos, ¿verdad? Cuando se bañaba y todo eso, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la historia de David. Sí, era un viejo pícaro dice, que andaba por ahí vigilándola. Pero bueno, ¿verdad? Así nosotros cometemos ciertas cuestiones, ¿verdad? Que tal vez inconscientemente las hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Por quedarnos con aquel puesto, ¿verdad? En algún trabajo, digamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a hacer quedar mal a aquella, ¿verdad? Para que me den el puesto a mí, ¿verdad? Todas esas cuestiones así, que a veces no reparamos, ¿verdad? Y así podemos ver muchas cosas en el hogar, ¿verdad? O en el lugar, en los ambientes donde nos desenvolvemos, ¿verdad? En el trabajo, en la comunidad, todo eso, ¿verdad? A veces hacemos cositas, ¿verdad? Que no reparamos, ¿verdad? Que estamos haciendo daño. Y recuerden que el daño no se lo hacemos a la otra persona, ¿verdad? Porque por ley de causa y efecto, en algún momento esa energía se nos va a devolver. Y eso es lo que se pretende con el hacer el Salmo 51, pues tomar conciencia de los errores cometidos, pedir perdón, pero no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque no de nada sirve. Va a estar con la llama violeta ahí, ¿verdad? Cada rato y cometiendo el mismo error, o sea, no, ¿verdad? A eso es lo que vamos a llegar, ¿verdad? Esta concienciación. Bueno, y acá, ¿verdad? Juan Pablo II, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II decía al respecto del Salmo 51, que es uno de los más intensos salmos penitenciales, ¿verdad? Porque hay otros que se refieren al perdón también, pero el Salmo 51, ¿verdad? Es por demás recomendado por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que lo hagamos, que nos apropiemos de esta energía, ¿verdad? Para poder redimir todos esos errores que cometemos, ¿verdad? Y hay que hacerlo, ¿verdad? Con profunda meditación, ¿verdad? De verdad sintiendo que no, nos arrepentimos de aquel daño que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Siempre dice resulta beneficioso decretarlo, ¿verdad? Sintiendo y tomando conciencia de cada palabra, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si se lo hace, dice, se pone en acción la ley del perdón, ¿verdad? Y del amor compasivo, concienciando que todos necesitamos redimir alguna energía mal calificada, ¿verdad? A cada instante, en pensamientos, sentimientos, palabras o acciones, cometemos errores, ¿verdad? Inclusive, o sea, a veces tal vez no le contestas a la persona por algo que te dice, pero en tu mente, ¿verdad? Estás como el doctor Merengue, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa caricatura que salía en la prensa gráfica? Que el doctor Merengue, o sea, decía una cosa, pero se le salía el monstruo, ¿verdad? En los pensamientos. Y tal vez con la carita bien alegre, pero por dentro deseando que la otra persona, pues sí, le pasara algo feo, ¿verdad? Así no sucede a veces, ¿verdad? Del diente al labio decimos algo, pero en nuestra mente está imaginando, ¿verdad? Todo lo que hubieras querido decirle, ¿verdad? Pero, ojo, cuando lo dices, o sea, está en tu mente y aunque no te salga de la boca, ¿verdad? Así como del verbo, pero ya lo pensaste y esa energía está mal utilizada. Esa energía divina, ¿verdad? Que es prestada nada más, la estás calificando de manera negativa, ¿verdad? Aunque no lo digas, pero ahí en tu mente ahí está, ¿verdad? Entonces por eso dice, ¿verdad? Que hay que tomar conciencia de eso. Esa energía mal calificada del pensamiento también, o a veces solo sentimos, ¿verdad? No le decís nada, no pensás, pero se te retuerce el hígado, ¿verdad? De enojo. Y allí también es energía mal calificada, que en algún momento se nos va a devolver. ¿Verdad? Y de manera así como nosotros le expresamos, ¿verdad? ¿Se comprende esto? Sí. ¿O tienen alguna cuestión que acotar? Te veo ahí con, no, ok, estamos bien, va. Ok, el Miserere, ¿verdad? O el Salmo 51, pues también tiene mucho eco, ¿verdad? En lo que es la música, ¿verdad? En el arte ese, ¿verdad? De la música, de la ópera. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Había un sacerdote, ¿verdad? Que es cantante, era cantante y compositor italiano, ¿verdad? Que escribió el Miserere o el Salmo 51 musicalizado, ¿verdad? Se dice que fue escrito para ser cantado por dos coros, ¿verdad? De manera polifónico, ¿verdad? De la época del Renacimiento. Es lo que yo les decía, ¿verdad? De lo que vivimos en la Basílica de Guadalupe, aquí en San Salvador, que allí no bueno, solo utilizaban un teclado, ¿verdad? Pero de ahí es todo pura voz, ¿verdad? El coro nada más, entonándolo, ¿verdad? Muy hermoso.
Y se dice que escucharlo, ¿verdad? Lleva al alma, dice, a la más elevada vibración de perdón, ¿verdad? Se aconseja escuchar el miserere de este autor, ¿verdad? Gregorio Allegri, así se llama, ¿verdad? Miserere de Allegri, solo así pónganlo en YouTube y ahí les aparece, es pero bellísimo, ¿verdad? Miserere de Allegri. Allegri es el compositor italiano, ¿verdad? Entonces, se recomienda, ¿verdad? Que lo escuchemos, ¿verdad? Dice que por primera vez fue tocado, ¿verdad? O estrenado este miserere en la Capilla Sixtina, o sea, tiene esa vibración. Los que queramos ir a Italia, ¿verdad? Presente, presente, entonces hay que escucharlo, ¿va? Para irnos conectando con esa energía también, ¿verdad? Entendiendo pues que a la vez estamos pidiendo perdón, ¿verdad? Miserere de Alegre, se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Se dice que también, ¿verdad? Era como prohibido de que este miserere, esta, digamos, este alabanza, ¿verdad? Fuera entonado o tocado en otras iglesias o en otros lugares, ¿verdad? Salud, mi amor, en otros lugares, ¿verdad? Solo ahí en la Capilla Sixtina y el que lo tocaba o lo quería entonar en otro lugar, pues era prohibido y excomulgado, ¿verdad? Pero Mozart, ¿verdad? Sabemos que era una persona muy adelantada a su época, también, o sea, la primera vez que lo escuchó, ¿verdad? Se le quedó grabado en sus átomos, ¿verdad? En todo su ser. Y entonces él lo empezó a hacer, ¿verdad? Pero él no fue excomulgado, al contrario, ¿verdad? El Papa lo invitó, el Papa de ese entonces, ¿verdad? Lo invitó a que, pues sí, lo tocara ahí también, ¿verdad? Entonces lo nombró, dice, caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Imagínense, Mozart tenía, ¿verdad? Su cuestión, como dicen, de la nobleza, ¿verdad? También, o sea, no era así por así, ¿verdad? Entonces no fue excomulgado, sino que al contrario, ¿verdad? Le dieron el título de caballero, dice, de la Orden de la Espuela de Oro, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos todo esto y que lo conozcamos, ¿verdad? Por cultura general también, ¿verdad? Ir saliendo un poco de la ignorancia de todo eso. Y también, ¿verdad? Por otro lado, pues el gran Puccini, ¿verdad? Ya como Puccini, también italiano, compositor italiano, pues hizo, ¿verdad? La obra que se llama Fanciulla del West, ¿verdad? Que quiere decir la mujer del oeste. ¿Verdad? Se dice que esta es una ópera muy bonita, ¿verdad? De una mujer que tiene una cantina que se llama La Polca y ella allí, ¿verdad? Le leía este salmo a todos los que llegaban, que eran ladrones, violadores, o sea, pistoleros, ¿verdad? Es una obra muy bonita, ¿verdad? Según la cuenta ahí, ¿verdad? La podemos buscar en YouTube también para verla para comprender todo esto, ¿verdad? Pero de eso se trataba, ¿verdad? Y ella tenía una cantina, ahí llegaban, ¿verdad? Todos los malandros, ¿verdad? Y ella pues les leía el Salmo 51, imagínense qué gran labor la que hacía esta mujer, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Muchos podrían decir, pero ¿y por qué en una cantina, ¿verdad? O como una historia que ha contado Rubén también, que había una persona, ¿verdad? Que tenía un prostíbulo y ella daba metafísica ahí, ¿verdad? Sus muchachas, imagínense, tenía un espacio, dice, donde ella daba metafísica, pero ahí hace énfasis él también, ¿verdad? Así como el Maestro Jesús decía, de que él no ha venido por las personas correctas, ha venido por los que necesitan, pues, por los enfermos, por los ladrones, por los que insultan, por los que se portan mal, pues, ¿verdad? Por eso es que ha venido, ¿verdad? Por los enfermos, ¿verdad? Y todo el que tiene una condición así diferente a un aspecto de Dios, está enfermo de algo, ¿verdad? Por decir la palabra enfermo, ¿verdad? Sino que está obviando un aspecto de Dios, ¿verdad? Pero por ellos es que vino Jesús, ¿verdad? A rescatar a todas estas personas. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros pues entendamos esa parte, ¿verdad? Sí, era una cantina, ¿verdad? Y ahí se leía la Biblia, pues, ¿verdad? Pero, o sea, tenía un significado, ¿verdad? Y un rol muy importante, ¿verdad? Lo que se explica ahí en esta ópera, ¿verdad? Y la persona, ¿verdad? O la mujer que daba esto se llamaba Minnie, ¿verdad? Minnie, así como ¿cómo se llama? La ratoncita, ¿verdad? La ratoncita Minnie. Entonces es muy bonito, ¿verdad? Entender esto y conocerlo también, ¿verdad? Yo de esto, pues no sabía, del Miserere sí, ¿verdad? Pero de la ópera esta de Giacomo Puccini, no, ¿verdad? Pero es muy bonito, pues conocer cómo, ¿verdad? Los maestros, la energía divina, ¿verdad? Se vale de todas estas cuestiones, ¿verdad? Para que la gente, bueno, nosotros tomemos conciencia de todo esto, ¿verdad? Bueno, sí se comprende, ¿verdad? Grabémoslo en nuestra mente, ¿verdad? Todo eso, pues sí, ir conociendo, ¿verdad? Y aquí comenzamos, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda a leer el primer parrafito? Solo lo que está en moradito, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, ¿verdad? Ahí comenzamos, ¿verdad? Al decir esto, misericordia, Dios mío, ¿verdad? Cuando sentimos que de verdad nos da pena aquello que hemos cometido, ¿verdad? Y nos arrepentimos de haber hecho aquello tan feo, ¿verdad? Ante el error, dice el fracaso y la desavenencia, lo primero que hay que buscar es el error en uno, ¿verdad?
O sea, entender que si te está sucediendo algo, ¿verdad? No es la otra persona la que ha tenido la culpa de lo que te está pasando. Somos nosotros los que, por ejemplo, lo vamos a poner así, ¿verdad? Una pareja de esposos que se pelean, ¿verdad? Y se dicen cosas feas y horrorosas, ¿verdad? O sea, la persona que toma conciencia tiene que decir, no, es que no fue él, fui yo. O sea, aunque digamos que el otro comenzó, pero entender esa parte, ¿verdad? Que el error comienza en uno, entonces nosotros somos los que tenemos que pedir perdón, ¿verdad? No para sentirte mal, no para hacerte la víctima, ¿verdad? Ni para deprimirte. Hay que salir de ese estado, ¿verdad? Cuando te sentís, híjole, cometí un error, pero no te quedas ahí, ¿verdad? Deprimido y pensando, ay, qué mala soy, cómo he dañado, no, ¿verdad? Sino que tomar conciencia para corregir y seguir adelante, ¿verdad? Entender esa parte, no quedarse allí, ¿verdad? Y dice, sin traumas de ningún tipo, dice, esto desenvuelve la humildad y el recogimiento y la introspección, ¿verdad? Lo que yo les decía se sugiere, ¿verdad? Hacer esa introspección todos los días en la noche, para que en el momento, ¿verdad? Que ya nos toque, como dicen, entregar los tenis, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Pues la introspección ya a la hora de la mal llamada muerte sea más rápido, ¿verdad? No tengamos que esperar tanto porque ya tenemos eso, como dicen, como ya lo tenemos en nuestra conciencia, ¿verdad? Cómo hacer esa introspección, ¿verdad? Porque lo hemos ido haciendo, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Pues los días que nos recordemos, pues o tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Para que ese paso pues sea más rápido, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que para recibir el perdón, primero, ¿verdad? Hay que perdonar, ¿verdad? No puedes pedir algo que no, tú no das, ¿verdad? El perdón, dice, limpia de cargas mentales y emocionales y libera psicológicamente, ¿verdad? Nunca les ha pasado que se han peleado con una persona que quieren mucho y de repente cuando se perdonan las dos partes, ¿verdad? O sea, se siente una gran paz, una gran tranquilidad y a veces hasta uno llora de alegría porque dice uno, qué bonito, ¿verdad? Perdonar y que me perdonen, ¿verdad? Y no estar con aquel rencor que, pues sí, te carcome por dentro, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Y bueno, tenemos que decir, ¿verdad? Perdonarme, o sea, yo me perdono, ¿verdad? Y te perdono. Y el otro también, ¿verdad? Te doy mi amor y mi perdón olvidando toda ofensa. Eso quiere decir que, digamos, si tu esposo, tu amigo hizo algo y tú lo perdonas, no le vas a estar recalcando ese error a cada momento, ¿verdad? Hay que perdonar de corazón. Y a ese error, pues, como dicen, pasar la página, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Pero a veces sucede que, digamos, perdonas a la persona que supuestamente te hizo daño y en el menor momentito, ¿verdad? O deslizadita que tiene, ahí está, le recalcas lo que está haciendo ahorita, lo que hizo ayer, lo que hizo antes, lo que hizo el año pasado, lo que hizo hace 5 años, lo que hizo cuando nació. Dios guarde, ¿verdad? No, hay que perdonar de corazón, no estar recalcando los errores del pasado, porque eso es, o sea, quedarse estancado, ¿verdad? Eso es bien importante. El que sigue, Marcelita, ahí, enciende por favor. Dios mío, disuelve cada una de mis faltas, porque yo reconozco mis errores en contra de las leyes y lo hago delante de tus ojos. Ok. ¿Entiendes qué quiere decir ahí? ¿Qué es lo que comprendes con tus palabras sin ver lo que dice abajo? Ujú. ¿Qué pasó? No. Que disuelva todas las faltas, me imagino que con el uso de la llama violeta, eh, todas las faltas cometidas a las leyes, los principios universales. Ok, ¿verdad? Todo lo que cometemos es, o sea, cuando cometemos errores, lo que estamos haciendo es ir en contra de las leyes, ¿verdad? Ya sabemos que son 7 leyes, 7 principios, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos, pues, si actuamos mal, ¿verdad? Alguna ley se va a ejecutar en ese momento y se nos va a devolver. ¿Verdad? Entonces, por eso hay que tomar conciencia cuando cometemos un error. Dice, cuando se reconocen los errores y se decreta el perdón por ellos, se redime esa energía. Ay, ya me está acabando. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿verdad? Dice, el fuego quema, ¿verdad? Y vuelve ceniza todo lo que abraza. Es lo que decíamos, ¿verdad? El fuego sagrado, que es la llama violeta, ¿verdad? El fuego de Dios. Entonces, es el gran exterminador, dice, de todo lo negativo del universo. Más aún la llama sagrada, ¿verdad? Que se manifestó como la zarza ardiente a Moisés, ¿verdad? Que le dijo el nombre de Dios, yo soy,
¿verdad? En el monte Sinaí. Entonces tenemos que tener, como dicen, a flor de piel este decreto, hacerlo todos los días, si es posible 3 veces al día, más si sabemos que hay algo que hemos cometido un error, ¿verdad? O que hemos fallado. Dice, yo soy la ley del perdón y la sagrada llama transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad, ¿verdad? Este debería ser nuestro mantra, ¿verdad? Todos los días en la noche antes de irnos a acostar, para tratar de ir quemando, ¿verdad? Con esa conciencia, ¿verdad? Con ese fuego sagrado, todas esas cosas, ¿verdad? Que tenemos ahí acumuladas. Muchas sabemos que están ahí y otras no tenemos conciencia, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Y hacerlo con verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque, o sea, si no hay arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento quiere decir que te das cuenta del error, ¿verdad? Te sentís mal por lo que hiciste y que tomas conciencia y por ende no lo vas a volver a hacer, ¿verdad? Pero no dices, como tengo la llama violeta, puedo robar una vez, ¿verdad? Uso la llama, robo otra vez, uso la llama. Todo eso no, ¿verdad? O sea, no tiene que ser así, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero así en muchas cosas, ¿verdad? Dice otro, bueno, voy a dejar de decir muchas palabras soeces, ¿verdad? Y de repente, llama violeta, ¿verdad? Y lo vuelve a decir, llama violeta. Y así pasa, ¿verdad? Entonces no hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Una verdadera, ¿cómo se dice? Propósito, pues, de querer cambiar aquello, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? No ir a través de las encimas. Es que el uso de la llama violeta no es solo decir la llama violeta, no No, es solo imaginarse la llama violeta, no, sino corregir el error cometido. corregir el error, ¿verdad? Si la persona, puedes pedirle perdón a la persona así, ¿verdad? De frente y sin atadura, ¿verdad? Lo haces. Y si la persona no lo permite, pues lo haces en conciencia, ¿verdad? Cierras tus ojitos, imaginas a esa persona, ¿verdad? Le envías luz y empiezas a hacer el trabajo de perdón para que esa energía envuelva a las dos personas, ¿verdad? Porque hay quienes que, no, a mí no me digas nada, ¿verdad? No me pidas perdón y no permiten, ¿verdad? Por orgullo, pero tú que estás consciente de eso y quieres hacer un trabajo real para no estar atado con la energía con aquella persona, lo haces así, ¿verdad? En conciencia. Como dice Marcela, no solo decir llama a Violeta, ¿verdad? Sino que hacer un trabajo consciente, ¿verdad? Si le puedes pedir perdón de frente, lo haces. Si no puedes, pues lo haces en conciencia. Ok. Bueno, y uno de los grandes seres, ¿verdad?, que activó la ley del perdón y la llama violeta fue el Maestro Jesús, ¿verdad? Cuando clavado en el Calvario, ¿verdad? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? ¿Qué quería decir a él ahí, verdad? Que no saben todo lo que estaban transgrediendo las leyes, ¿verdad? Y de hecho, todas esas personas, pues, que hicieron todas esas atrocidades, ¿verdad? O sea, su devolución de la energía la tuvieron, ¿verdad? De manera negativa, ¿verdad? Así como ellos actuaron de manera negativa, eso se les duplicó, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Por eso decía, el perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Muchas veces vemos nosotros personas haciendo atrocidades, cosas bien tremendas y uno de verdad en su corazón dice, pobrecitos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos, porque la devolución de las leyes es tal cual, ¿verdad? No anda viendo si es grande, chiquito, mujer, hombre, si es rico, si es pobre, hablando económicamente, ¿verdad? O sea, la ley tal cual, ¿verdad? Pasa la guillotina a quien se la tenga que pasar, quien la debe, ¿verdad? No es que iba pasando de casualidad o por mala suerte, no, señores. O sea, si le llegó es porque le tocaba, ¿verdad? A veces es pobrecito lo que le pasó, pero no sabemos el gran cuentón que tiene esa persona, ¿verdad? Entonces, pues por eso dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, no sabían que estaban transgrediendo las leyes, ¿verdad? Aparte de que estaban, pues sí, ¿verdad? Haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se nos recomienda, ¿verdad? Que sigamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando hay maltratos, calumnias, injusticia, ¿verdad? Que nosotros decimos, ay, pobrecito, ¿verdad? Todo lo que está pasando, pues también rezando el Padre Nuestro, ¿verdad? Podemos tomar conciencia del perdón. Cuando decimos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿verdad? Porque no vamos a pedir algo que no damos, lo que decía en la lámina anterior, ¿verdad? O sea, tenemos que perdonar para recibir perdón, ¿verdad? ¿Y de quién? Pues de la energía, ¿verdad? Y entonces ahí está, porque ya dijimos, ¿verdad? Que las leyes, ¿verdad? Tasan sin pensar si es niño, niña, mujer, hombre, anciano. La ley tal cual, ¿verdad? Se cumple porque se cumple, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Al perdonar, pues nos sana, ¿verdad? De cuestiones físicas. ¿No? Muchas veces andamos dolores de estómago, andamos dolores de cabeza, estresados, que el ojo te hace así, que como que andas aire en el ojo, ¿verdad? Todo eso es porque tenés cuestiones de verdad, que ya el cuerpo no da, ¿verdad? Son cuestiones físicas que muchas veces son porque tienes cuestiones mentales con alguna persona que no has podido solucionar.
¿verdad? Y no somos humildes de reconocer que hemos cometido un error, ¿verdad? Y por ahí comienza, ¿verdad? Ser humildes y decir, sí, o sea, yo cometí este error, yo la regué, pues, ¿verdad? Yo tengo que dar el primer paso, ¿verdad? Aunque la otra persona sea orgullosa, ¿verdad? Sea altanera, pero tenemos que tomar esa decisión, pues, de hacerlo por nosotros mismos, pues, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a cada uno. Vaya, el que sigue, ¿quién me ayuda a leerlo? Pero acercarle el teléfono, que si no, quítate la mano de la boca. Decirlo, ¿cómo no? Dale. El conocimiento de la fe. Me han enseñado a vivir erróneamente. Mis padres me criaron sin el conocimiento de la ley divina, que son parte de tu ser. En lo secreto me has hecho comprender esa tu sabiduría. Imagínense lo que dice este versículo del Salmo, porque ahí están en versículos, ¿verdad? En la Biblia, pero aquí está puesto, como dice la palabra de centavo, ¿verdad? Dice, me han enseñado a vivir erróneamente, porque ni la escuela, ni en tu hogar, ni siquiera en las iglesias te hacen mención de los 7 principios universales, de las leyes universales, ¿verdad? Y miren, señores, si solo conocer esto y guiamos nuestra vida a través de las leyes, les digo que ya tenemos resuelta la vida. Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Que vamos a las actividades otra vez y otra vez, no llevamos nuestra vida a través de las leyes. Y es uno de los objetivos de la metafísica y de la Biblia, ¿verdad? Objetivos reales de la Biblia, que entendamos que hay leyes, que si las transgredimos, estas van a actuar de manera negativa en nuestra vida. Pero no es porque las leyes sean malas, sino que las leyes te dan como conducta, pautas de cómo llevar tu vida, ¿verdad? Sin hacerle daño a los demás, ni mucho menos a ti, ¿verdad? Todo lo que tú haces se te va a regresar, ¿verdad? Si andas vibrando negativamente, solo eso vas a traer a tu vida, ¿verdad? Lo que tú generas, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, lo que tú tienes en tu mente, en eso te conviertes y así, ¿verdad? O sea, de conocer estas leyes y de entender, si una situación te está pasando y no te gusta, entender, ajá, ¿qué ley he transgredido aquí? Algo está pasando, ¿verdad? Hacer el análisis, la introspección, meditar sobre esto y allí, ¿verdad? Vas a entender, vas a caer a cuenta qué ley estás transgrediendo. Entonces ahí puedes hacer la ley del perdón, ¿verdad? Pero conscientemente y tratando de redimir ese daño que has hecho, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Darle una repasadita a las leyes, ¿verdad? Aquí está, las pongo mentalismo, causa y efecto, vibración, polaridad, ritmo, generación y correspondencia, ¿verdad? Todo esto pues es un compendio que se da, ¿verdad? De actividades, una por una, ¿verdad? Y otra completa de todas ellas, pero ahí están los videos, ¿verdad? En la cuenta de YouTube para que los puedan ver, los puedan repasar, los que tienen los libros, léanlos, ¿verdad? Y entenderlos, pues si los axiomas son bien fáciles, para que por lo menos eso entendamos. El más importante es, ¿verdad? De causa y efecto. Yo soy la causa de todo lo que me sucede, ¿verdad? No echarle la culpa a nadie, pues todo lo que te está pasando, en bueno o no tan bueno, tú ya lo generaste y no hay para dónde, ¿verdad? Pero por eso hay que aprender esta ley del perdón, ¿verdad? Entender este salmo que, pues sí, ¿verdad? Nos da una gran pauta para poder ir saliendo de todas esas cuentas pendientes que tenemos, ¿verdad? Con otras personas, pues, porque ahí va, ¿verdad? Pero es con la energía en realidad, ¿verdad? Vaya, Marcelita, el que sigue, por favor. Purifícame con tu hisopo y quedaré limpio. Lávame y seré más puro que la nieve. Ok, el hisopo en este caso, ¿verdad? No es ese que se mete en los oídos, ¿verdad? En las orejitas, sino que hay una planta, ¿verdad? Que así se llama, hisopo, ¿verdad? Y se dice que esta crece en Europa meridional, ¿verdad? Medio Oriente. Es una florcita, ¿verdad? De ramitas verdes con hojitas o florcitas como moraditas, ¿verdad? La realidad yo nunca he tenido una esencia de esto, pero sé que venden, ¿verdad? En esos lugares donde venden cuestiones naturales, porque ya la conocemos, ¿verdad? Que nos ha llegado la información, podemos, ¿verdad? Ir a buscarla. Esencia o aceite de hisopo, ¿verdad? Lo venden ahí donde venden el de lavanda, donde venden los de mandarina y todo eso, ¿verdad? Para que lo podamos conseguir. Y echémonos, ¿verdad? Pero tomando conciencia en eso de que también, ¿verdad? Estamos hablando del perdón. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Dice que ajá, había muchas de estas plantitas donde vivía el rey David, ¿verdad? Que ya dijimos que fue quien escribió el Salmo 51, ¿verdad? Esta plantita, ¿verdad? Simboliza la transmutación, el perdón y la misericordia, ¿verdad?